Buenas noches, Gabriela. Gracias por estar acá. Es la primera vez, creo. Gracias a vos. Sí, es la primera vez, así que estoy muy contenta de poder estar acá. Muchísimas gracias. Sabemos que tu tiempo es corto porque aparte la tarea legislativa te implica que ya estás yendo a Buenos Aires. Sí, así sí, que ya estoy a punto de viajar. Bueno, nuevamente gracias. Contanos un poco, ¿por qué la gente el 11 de agosto tendría que votar la lista de donde estás vos, número 2? El primer candidato de esta lista es Fernández de APIME. Sí. La segunda candidata sos vos. Sí. ¿Por qué tendríamos que votar los cordobeses esta lista? Primero por lo que significa como propuesta política. Pensemos que nuestra lista está encabezado por un dirigente PYME. El sector PYME es uno de los más perjudicados por este modelo político. Necesitamos que los dirigentes de ese sector puedan estar dentro del Congreso de la Nación para que puedan pedir cuáles son las leyes que necesitan que nosotros trabajemos para de esa manera volver a reactivar el sector, porque además el sector PYME es el que más trabajo genera a nivel nacional. Digamos, el 85% del trabajo se genera a partir de las pymes. 6,5 millones de trabajadores dependen de pymes. Vos fijate que con la enorme caída de las pymes, con la cantidad de cierres de pymes, tenemos ahora más del 50% de los trabajadores en negro, y esto tiene una relación directa con el cierre de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, creímos que era fundamental tener una propuesta así, que además en la provincia de Córdoba, que es una provincia siempre de muchos emprendedores, de mucha generación de trabajo a partir de las pequeñas y medianas empresas, poder tener una propuesta desde este lugar, que además impulsa al sector, que podamos trabajarlo en profundidad, que podamos recorrer a toda la provincia conversando con los pequeños empresarios, intentando dar propuestas concretas para resolver sus problemáticas, recorriendo también hacia el interior, porque en el interior de nuestras provincias se han cerrado, por ejemplo, solamente en Córdoba, más de 500 tambos. Bueno, creemos que hay que empezar a trabajar todo lo que tenga que ver con la reactivación de la economía, todo lo que tenga que ver con volver a dinamizar, y se dinamiza a partir de los pequeños empresarios, Seguro. no de las grandes empresas que por lo general siempre especulan y especulan mucho. Los pequeños empresarios apuestan al país, apuestan a la industria nacional, y esa es la propuesta de nuestra lista también. Gabriela, ¿cómo, si bien todavía no se puede hacer un balance, pero ya se puede por lo menos hacer un borrador, cómo fueron estos casi 4 años de oposición en el Congreso, en un Congreso donde, o con un gobierno que se dice abierto al diálogo de las puertas para afuera? Digo, lo que la gente por ahí puede ver es que bueno, en su momento se fue a Davos y lo llamó a Massa, que había sido un competidor. Después siempre dice que llama, que habla. Ni siquiera habla con sus propios socios, que es el radicalismo, me imagino con la oposición. Pero bueno, quiero que me cuentes vos cómo es trabajar en el Congreso. Y la verdad que fueron casi 4 años muy difíciles, donde a nosotros nos costó mucho como oposición, como sector mayoritario de la oposición, porque la verdad que cada una de las propuestas que nosotros intentábamos llevar adelante, ninguna prosperaba, no se podían ni siquiera tratar nuestros proyectos en las comisiones, y los proyectos que sí se llevaban a recinto eran proyectos que siempre generaban un retroceso en términos de derechos para la gente. Y la verdad que eso es muy frustrante. Quiero recordar que una de las principales luchas que llevamos adelante fue contra la reforma previsional, que finalmente se terminó aprobando, donde muchos opositores terminaron acompañando la propuesta del gobierno, y que además se votó de espaldas a la gente, porque afuera del Congreso estaban apaleando a los diferentes sectores que se estaban expresando en contra de esta ley, a los jubilados, a las organizaciones gremiales y demás, las estaban apaleando, las gaseaban. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí tratando de frenar un poco el conflicto, sobre todo porque de verdad que era un nivel de violencia inusitado en democracia, y la verdad que eso lo tengo como uno de los recuerdos más oscuros de estos 4 años, y como una expresión muy clara de la falta de diálogo, ¿no? Porque un gobierno que dice que promueve el diálogo, llevar adelante una reforma como esta, dándole la espalda a la gente y no escuchar lo que el pueblo le estaba queriendo expresar en la plaza, porque era una movilización de 500.000 personas, digo, no eran 2 o 3 personas que estaban tirando piedras, había muchísima gente expresándose en contra, y sin embargo la sesión se llevó adelante
los sectores de la oposición que en teoría tendrían que estar defendiendo a toda esa gente que estaba allá afuera, terminaron acompañando, y la verdad que fue como una de las pruebas más contundentes de que este gobierno no vino ni al diálogo, ni vino a escuchar a la gente, ni a mejorar su calidad de vida, sino que vino a hacer lo que ellos querían hacer con un plan que ya tenían preacordado con determinados sectores del poder, y eso es lo que están haciendo, ¿no? Tuvimos un día de la bandera muy particular. Sí. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Cristina. Es una manera de ver las cosas que se los recomiendo a todos que lo lean, porque está bueno ver por qué cada cosa sucedió desde la mirada de la expresidenta. Al margen de que uno esté o no de acuerdo, es importante saberlo, leerlo. Por ahí, desde ese lugar, uno le encuentra explicación a muchas cosas. Y contado en primera persona. Contado también, en primera persona. No es un relato de un tercero, sino ella. No, es ella y lo que ella sintió ante determinados cambios que tuvo que llevar a cabo o que no pudo llevar a cabo, y por qué ella cree que sucedieron determinadas cosas. Por un lado tuvimos la presentación de Cristina, y por el otro lado tuvimos a un presidente que me parece que confundió un poco el lugar, el momento, la situación, y atacó a lo que es una pata importante del sector sindical y obrero hoy en el país. ¿Cómo es ser diputada en esta situación y qué armas se pueden utilizar para esto? Al margen de por ahí presentar para que se repudie tal o cual situación. ¿Y cómo es ser mujer en esta situación? Porque uno lee las listas y, por ejemplo, en las listas para presidentes no hay ninguna mujer. Sí, está Cristina, pero sí, en todas las otras otras nuestra listas, y en la de la izquierda nada más hay mujeres. En las listas de consenso, en las listas del macrismo, como que las mujeres no, se ponen la bandera, pero después, cuando llega el momento de las decisiones, no. Y mira, es ya estar en política, bueno, a usted debe pasar también siendo periodista, ¿no? En cualquier ámbito donde se manejan determinados poderes, a las mujeres siempre tratan de ponernos en un segundo lugar. Y por lo general somos las que más trabajamos en el Congreso de la Nación, quienes más trabajamos, sí, quienes menos faltamos, quienes más proyectos desarrollamos somos las mujeres, y que además tenemos una ardua participación por fuera del Congreso, no solamente es la tarea legislativa, sino el trabajo que realizamos afuera. Y para eso hay que trabajar en legislar para la inclusión de la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Y en los ámbitos de toma de decisiones y en los ámbitos de representación, no solamente en las cuestiones vinculadas solamente a la representación política, sino también gremial, también en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia hay una sola mujer, sí. En la mesa de la CGT no hay ni una sola mujer. Si vos te pones a fijar las estructuras gremiales, las estructuras de los clubes, las mujeres están infinitamente subrepresentadas, ¿no? Y digo infinitamente porque si hay una mujer dentro de esas estructuras hay que celebrarlo, pareciera. Es un camino arduo, es complejo, pero hemos logrado entre las mujeres de diferentes partidos políticos ponernos de acuerdo, por lo menos para poder impulsar en conjunto todo lo que tiene que ver con estos proyectos de ley que tienen que ver con profundizar los derechos de las mujeres en términos de participación, ¿no? Que son medidas de discriminación positiva, se les llama, porque todo lo que tiene que ver con cupos y demás son medidas de discriminación positiva, pero sabemos que si no impulsamos este tipo de medidas no vamos a tener representación. Sí, no se va a dar naturalmente. No. Entonces, bueno... O sea, ¿por qué cupo? Y porque de esta forma obligamos a que por lo menos... Que porque si no, que naturalmente haya un 30% no se da. antes, bueno, y ahora un 50%. Y eso lo logramos de manera transversal entre todas las mujeres de los diferentes espacios políticos, entendiendo que eso era una causa que nos unía a todos. Lo mismo pasó con la discusión del aborto. También logramos ponernos de acuerdo mujeres de diferentes espacios políticos en dar esta discusión y profundizarla y hacerlo de la manera que lo hicimos también, generando muchísimo debate durante muchos meses para profundizar en el tema. Y en todos los ámbitos. Sí, en todos los ámbitos. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De poder tener una serie de acuerdos entre las mujeres de los diferentes espacios políticos y también tener aliados en los hombres
que nos ayuden a impulsar este tipo de cuestiones y que nos permitan a nosotras ocupar los lugares que legítimamente nos corresponden. Gabriela, si dependiera pura, única y exclusivamente de vos, Sí. el 11 de diciembre, después de asumir nuevamente como diputada, ¿cuál sería la primera ley que te gustaría que se apruebe? Uy, hay muchas, y hay muchas deudas, y se han generado muchas deudas en estos 3 años y medio. La primera que me gustaría que se apruebe es la derogación de la reforma previsional. Es la primera, porque creo que el daño que se hizo con esa ley a nuestros adultos mayores, en términos de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de derechos, el no darle la posibilidad a todos aquellos que fueron negreados durante muchos años a poder jubilarse, sino que ahora te toque una POAN, que es una pensión, que además no te reconoce como trabajador, me parece una barbaridad. Y creo que es algo sobre lo que tenemos que trabajar urgentemente. Ni bien asumimos, tendríamos que derogar la reforma previsional y después avanzar sobre muchas otras cosas, ¿no? Pero creo que eso es una de las primeras cosas que deberíamos hacer. ¿Consideras que eso es una injusticia? Porque digo, por ahí uno puede o no estar de acuerdo por X motivo, pero de ahí a decir no se trata de que uno esté o no de acuerdo, se trata de que esto es una injusticia. Pero por eso, absolutamente. Yo creo que no reconocer el derecho a una vejez digna es una injusticia acá y en cualquier país del mundo, digamos, ¿no? Una persona que ha trabajado toda su vida, ya sea en tareas de cuidado, ya sea en siendo peón rural, ya sea donde sea que haya trabajado, que su patronal no le haya reconocido el derecho como trabajador y haberle realizado los aportes, o no se lo haya reconocido el Estado también, porque quienes llevan adelante tareas de cuidado son personas que están desarrollando una tarea productiva y que no son reconocidas. Que no tengan el derecho a jubilarse y a tener una vejez digna con una obra social y con el dinero para poder alimentarse bien, para poder manejarse sin depender de otros y demás, me parece una barbaridad y me parece una cuestión muy profunda de injusticia en términos sociales. ¿Por qué deberíamos votar la lista de Cristina Kirchner? La lista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo que pasa es que ella es tan... Es ella. Claro, es tanto. No, aparte fue la presidenta, es lógicamente la primera presidenta mujer electa en la historia. Por todo lo que significa lo que hemos logrado hacer, porque en el 2003 el país estaba sumido en una crisis muy profunda y nosotros como proyecto político, y esto para no personalizarlo, ¿no? Pero nosotros como proyecto político logramos sacar al país adelante, le devolvimos la dignidad al pueblo argentino, generamos 6 millones de puestos de trabajo, le dimos la posibilidad a todos aquellos que no tenían acceso a una jubilación digna a tenerla, le reconocimos los mismos derechos a todos los niños y niñas independientemente de la familia que les haya tocado nacer, porque a veces lo que sucede es que hay papás y mamás que no tienen acceso a un trabajo en condiciones dignas y que esos niños tengan las mismas garantías y los mismos derechos que los niños que nacen en una familia más acomodada. Me parece que es una cuestión fundamental y es una cuestión de justicia social, porque... Es la verdadera igualdad de oportunidades que debería y sería una obligación por parte del Estado, ¿no? Bueno, y nosotros creemos profundamente en eso, digo, el conectar igualdad es parte de eso. ¿Ustedes no creen entonces en la meritocracia? No, yo creo que no se puede asignar la vida a una persona por la suerte que haya tenido en nacer en una familia con recursos o sin recursos. El Estado tiene que estar por detrás siempre. Yo creo en la meritocracia en un Estado como el de Finlandia, por ejemplo. Bueno, pero estamos lejos de ser Finlandia. Bueno, pero digo, cuando todos estuvieron bien alimentados, cuando todos estuvieron bien alimentados, cuando todos tuvieron la misma posibilidad de educación, cuando todos tuvieron las mismas oportunidades, ahí sí creo que vale la pena resaltar la meritocracia. Claro, pero no pero vendría lamentablemente en este país me parece que no, que todavía no. Falta muchísimo. Nos falta mucho para poder hablar de meritocracia. Y para cubrir eso tiene que estar el Estado. Viste que
Cambiemos habla mucho que hay que achicar el Estado. No, el Estado tiene que ser grande, tiene que estar acompañando, tiene que estar respaldando, tiene que estar fortaleciendo y tiene que estar garantizando los mismos derechos para todos y para todas. Si el Estado no está haciendo eso, si el Estado es pequeño y solamente se dedica a regular algunas cuestiones mínimas, lo que sucede es que la pobreza se multiplica, que los derechos se reducen. Y eso sucede porque en realidad el que domina es el mercado. Bueno. Y el mercado no es un ente abstracto. No, el mercado no tiene una visión 6 humana. o 7 multinacionales, claro, y grandes empresas que terminan dominando. Y por supuesto que no tienen una visión humana. No. Son números, se olvidan que detrás de los números hay personas. Bueno, y quien debe humanizar esos números es el Estado. Desde ese lugar, ¿vos pensás que el proyecto de Alberto Fernández y Cristina Fernández encarna esto de humanizar el Estado? Pero absolutamente. No solamente lo pienso, lo sé porque he sido parte, soy parte, he sido parte cuando éramos gestión y sé la visión que se tenía del Estado y sé cuál era la responsabilidad que teníamos todos los trabajadores públicos. Y cómo se inculcaba eso, y cómo se inculcaba mucho más, sobre todo en lo que tenía que ver con las responsabilidades de los funcionarios. Nosotros teníamos la responsabilidad de estar, de acompañar, de garantizar los derechos, de acompañar cada uno de esos derechos mediante la gestión y llevarlo al territorio para que nadie se vea privado de esos derechos por falta de información o por falta de llegada. Gabriela, ¿cómo ves Córdoba? Y a Córdoba la veo muy golpeada por este proyecto político. Digo, en Córdoba, te decía al principio, se cerraron 500 tambos, se cerraron más de 7.000 pymes, digo, hay más de 5.000 trabajadores que han sido suspendidos por la falta de trabajo en las automotrices, digo, en la interanual. En un año bajó un 57% la venta de vehículos. Esos vehículos se fabricaban en Córdoba, eso significa que hay mucha gente que está quedándose sin trabajo. Además, cuando uno estudia cómo se mueve ese mercado, no es solamente el trabajador suspendido en la automotriz directa. No, son todas, sino claro, aquellos que son 4 o 5 empleados y que en realidad fabrican las alfombras o que fabrican las tapitas para el seguro o que fabrican lo que reviste el espejo. Mirá Plascar. Plascar es una empresa que tenía muchísimos años y que tuvo que cerrar justamente por esto. Claro, ahí es donde uno ve el verdadero motor que camina cada vez más despacio y que llega un momento que se planta porque bueno, son todas estas pequeñas pymes o pequeños emprendedores de 1 o 2 empleados, pero bueno, cuando uno los multiplica se da cuenta que pasan a ser muchas más familias. Es el 85% del trabajo argentino. Claro. Digo, mirá también lo que sucedió con las fábricas militares en nuestra provincia, ¿no? La cantidad de despidos, la cantidad de proyectos que se dieron de baja simplemente por una cuestión de falta de voluntad política de seguir llevándolos adelante. En realidad no es falta de voluntad política, hay una voluntad política muy clara que es vaciar. Digo, a mí me lo dijo el director de la fábrica de Río Tercero que lo que tenían planificado era para 2020 presupuesto cero para fabricaciones militares. Una empresa estratégica para la defensa nacional y que además generaba desarrollo de tecnología, ¿no? Y sin embargo, la decisión política del gobierno era vaciarla. Digo, y ahí están los trabajadores luchando y tratando de sostenerla porque saben lo que significa fábrica militar para la defensa nacional. Y de hecho, bueno, hemos trabajado mucho con ellos, hemos presentado proyectos, uno que tiene media sanción por parte del Senado para reincorporar a los trabajadores despedidos y para arbitrar las medidas que sean necesarias para reactivar las fábricas, y sin embargo en diputados está frenado porque no los tratan en comisiones. Claro. Entonces, digo, todas estas cosas que vienen pasando y que tienen que ver con la matriz productiva de Córdoba, con industrias tradicionales de nuestra provincia, por las distintas definiciones políticas del gobierno nacional, se han ido perdiendo, se ha ido achicando nuestro campo industrial, se han perdido muchísimos puestos de trabajo, digo, solamente en el sector industrial más de 12.000 puestos de trabajo que se han perdido, y sin embargo nos dicen que Córdoba es una de las privilegiadas de este proyecto nacional, ¿no? Se nos fue el tiempo, Gabriela. Muchísimas gracias. No, a vos. Y bueno, te convoco ya para después de las PASO. Dale. Con ya una definición para octubre, para las elecciones de octubre. Y muchísima suerte y muchísimas gracias. No, a vos. Porque
porque está bueno, al margen que uno esté o no de acuerdo, que haya diputados que realmente trabajen. Y la gente que me sigue hace más de 13 años en este programa sabe que no se lo digo a muchos invitados a esto. Y, y bueno, por mi trabajo, hasta por mi forma de ser, he investigado bastante y te quiero agradecer porque como cordobesa, al margen, repito, de que a veces esté o no de acuerdo, me siento orgullosa de tener una diputada que es de las que menos ha faltado y de las que más trabaja. No falte nunca una sesión, nunca, Bueno. ni a ninguna comisión. Así que trato de muchísimas gracias. No, por favor, yo soy la agradecida.